Hay recuerdos que uno intenta enterrar, pero algunos regresan cuando menos se espera. A mí me ocurrió hace apenas unos meses, cuando un viejo amigo, coleccionista empedernido de material televisivo, me escribió asegurando haber encontrado algo que me iba a interesar. Pensé que sería alguna grabación casera, quizá un sketch poco conocido o un fragmento detrás de cámaras. Nada me preparó para el video que llegó en aquel sobre amarillento, sin remitente y con olor a humedad rancia. El título estaba escrito a mano en marcador negro. El Chavo. Episodio pirata. No difundir. No tenía número, ni fecha, ni sello de Televisa. Solo esa advertencia inquietante que parecía más una súplica que un mensaje. La primera extrañeza ocurrió antes incluso de reproducirlo. La carátula mostraba una captura borrosa de la vecindad, pero con un detalle perturbador. Ningún rostro era reconocible. Las figuras tenían proporciones similares a los actores originales, pero sus posturas eran extrañas, rígidas, casi como si no supieran cómo mantener su propio cuerpo erguido. Como si fueran imitaciones humanas apenas aprendiendo a comportarse como tales. Cuando por fin reuní el valor de poner el VHS en la videocasetera, la pantalla comenzó a parpadear con interferencias densas, como si la señal tratara de escapar del televisor. El sonido tardó varios segundos en estabilizarse, y aún así nunca dejó de acompañarse por una especie de zumbido eléctrico, casi un quejido constante que se filtraba bajo los diálogos. El episodio iniciaba con una toma amplia de la vecindad. Pero no era la que todos conocemos. Los colores estaban apagados, deslavados, como si una niebla gris se hubiera instalado ahí para siempre. Las paredes del patio tenían grietas profundas, húmedas, y una sombra alargada recorría el suelo, aunque no había nada que pudiera estar proyectándola. El barril del Chavo estaba colocado de lado, y desde su interior se escuchaba un golpeteo irregular, como si algo, o alguien, estuviera arañando la madera desde adentro. Las cosas comenzaron a empeorar cuando aparecieron los personajes. Primero entró Kiko, o al menos alguien que representaba a Kiko. El traje era el mismo, pero mal ajustado, demasiado grande, como si hubieran vestido a un adulto flaco tratando de parecer un niño. Sus mejillas estaban pintadas de un rojo exagerado que no parecía maquillaje, sino irritación. Tenía los ojos apagados, sin ese brillo infantil característico. Caminaba con pasos cortos y erráticos, mirando continuamente hacia la ventana de Doña Florinda, como si temiera que algo lo estuviera vigilando desde ahí. La cámara hizo un corte brusco y apareció el profesor Girafales, pero no sonreía. Su expresión era seca, gastada, y su voz sonaba como si hablara a través de una habitación vacía. Entró con un ramo de flores mustias, de un amarillo sucio, que despedían un olor extraño incluso a través de la pantalla, o así lo sentí. El profesor no saludó a nadie. Solo se quedó quieto, mirando hacia la puerta de Doña Florinda, sin moverse, sin parpadear. En ningún momento se escucharon risas grabadas. Eso fue lo que más me inquietó. Sin las risas, la vecindad se sentía demasiado real, demasiado humana, demasiado triste. Entonces apareció Doña Clotilde. Su personaje, normalmente exagerado y cómico, aquí parecía otra persona por completo. Su ropa estaba desarreglada, su cabello, deshecho, y sus ojos mostraban una mezcla entre angustia y resentimiento. Caminaba como si la vida le pesara con brutalidad en los hombros. Al pasar cerca del barril, el golpeteo interno se detuvo, y ella retrocedió un paso, como si supiera exactamente qué significaba aquel silencio. Y fue justo después cuando apareció él. Don Ramón. Solo que, de nuevo, no era Ramón Valdés. El actor, si es que lo era, tenía un aspecto mucho más envejecido. Su ropa estaba más sucia que de costumbre, no de comedia, sino de abandono. Había sombras profundas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días.
Su cabello estaba revuelto, y su manera de caminar daba la impresión de que su propio cuerpo le resultaba una carga. No tenía el tono juguetón ni la chispa que uno asociaba con el Don Ramón original. Tenía la mirada de alguien que ya había perdido una pelea que nunca pidió. Lo que más me inquietó fue que nadie, absolutamente nadie, reaccionó a su presencia. Ni la Chilindrina, ni Kiko, ni nadie. Era como si no lo vieran. Y entonces ocurrió lo más perturbador. La cámara comenzó a acercarse a Don Ramón, lentamente, sin cortes, sin música, sin diálogo. Él se apoyó contra la pared de la vecindad y miró hacia abajo, respirando con pesadez. Sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero cada intento se rompía en un susurro débil. Yo estaba paralizado frente al televisor. Algo en su expresión me desgarró. No era actuación. No podía serlo. El actor, o quien fuera, parecía cargar un peso insoportable, un dolor que traspasaba la pantalla. Pero había algo más. Un brillo extraño en sus ojos, algo que me heló la sangre. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión terrible, pero irreversible. Justo entonces apareció la Chilindrina, pero no se acercó a él. Se quedó a varios metros, mirando con una preocupación silenciosa que no encajaba en ningún libreto infantil. «Papi», dijo con una voz quebradiza, que no parecía la de una niña, sino la de alguien que había visto demasiado para su edad. Don Ramón levantó la vista, pero no hacia ella. Miró directo a la cámara. Directo a mí. Yo sé que suena imposible. Sé que un personaje grabado en un episodio antiguo no puede hacer eso. Pero su mirada era consciente, desesperada, casi suplicante. Y entonces pronunció unas palabras que cambiaron por completo el tono del episodio. «Ya no puedo más». No gritó. No lloró. Solo lo dijo como quien recita una verdad inevitable. La imagen se distorsionó, y antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se fue a negro. Pero el audio siguió. Eran pasos apresurados, gritos lejanos, y algo que jamás voy a olvidar. Un sollozo profundo, adulto, real, que no correspondía a ningún personaje. Y luego, nada. Silencio absoluto. Cuando el video volvió, la vecindad estaba vacía. No había personajes, no había sonidos, no había vida. Solo una atmósfera pesada, que parecía absorberlo todo. Y fue entonces cuando escuché la primera frase de la narración. Una voz masculina, agotada, quebrada. «Yo estuve ahí». La frase «yo estuve ahí» no debía estar en ningún episodio del programa. Jamás hubo narradores en El Chavo del Ocho, y ciertamente ninguno con una voz tan lastimada, tan humana. El video permaneció en silencio unos segundos después de esas palabras, como si la cinta durara antes de continuar, y yo, paralizado frente al televisor, experimenté la sensación extraña de que el episodio estaba esperando mi atención. Cuando la imagen regresó, la cámara ya no mostraba la vecindad. En su lugar, se veía un pasillo angosto, de paredes desconchadas y focos parpadeantes. Ese lugar no formaba parte de ningún set que yo hubiera visto antes, ni en episodios regulares ni en detrás de cámaras. Parecía más bien un corredor de edificio viejo, tal vez un complejo de departamentos real, uno con años de abandono. La voz volvió a hablar. No debería haberlo visto. Nadie debería. No reconocí la voz. No era la de ningún actor conocido. Tenía un timbre nervioso, como de alguien que revive un recuerdo que nunca logró comprender del todo. El narrador parecía caminar mientras hablaba, porque el sonido de sus pasos resonaba al compás del avance de la cámara. Cada pisada era más pesada que la anterior. Cuando me dijeron que había un episodio que nunca salió al aire, pensé que se trataba de una broma. Pero yo estuve en esa grabación. Yo era un técnico, ¿sabe? Su voz tembló. No un actor. Ni siquiera trabajaba con ellos de forma regular. Solo fui ese día. Solo ese maldito día.
Entonces la imagen cambió, como si el video diera un salto abrupto. Volvimos a la vecindad, pero ya no era un plano general. La cámara estaba ubicada detrás del barril, mostrando el patio desde una perspectiva baja, casi clandestina. El barril había vuelto a colocarse en pie, pero las marcas de arañazos seguían ahí, más profundas, más oscuras. Y, otra vez, no había música. No había risas. No había nada que suavizara la realidad. Apareció doña Florinda, aunque su rostro no estaba del todo enfocado. Parecía cansada, preocupada, con los ojos enrojecidos. No actuaba como la mujer altiva y exagerada del programa. Caminaba despacio, con una torpeza que sugería que llevaba horas sin dormir. Kiko. Ya no salgas de tu cuarto, ¿sí? Dijo, mirando hacia la puerta que normalmente era la entrada de su hogar. La voz de Kiko respondió desde adentro, pero su tono no era infantil. Era una voz baja, insegura, que parecía tener miedo de algo que no se nombraba. Mamá. ¿Va a venir el profesor? Ella tardó en responder. No, mi amor. Hoy no. Fue extraño. Porque en ese momento, justo después de que ella respondió, se escuchó un golpe seco en el otro extremo del patio, como un portazo. La cámara giró de forma brusca hacia la entrada de la vecindad, donde apareció la figura del profesor Girafales. Pero él no entró con la postura orgullosa de siempre. Caminaba encorvado, sujetándose el brazo, y tenía el rostro pálido, casi ceniciento. Apenas podía mantener el equilibrio. Su voz, cuando habló, era un murmullo. Florinda. Necesitamos hablar. Doña Florinda se tensó. No avanzó hacia él. No lo saludó. Simplemente susurró. No. Aquí no. No mientras él esté así. Nunca especificaron quién era él, pero la cámara, por cuenta propia, hizo un paneo lento hacia la casa de don Ramón. El narrador regresó entonces, como si la historia lo obligara a confesar lo que había visto. Desde temprano. Ramón llegó distinto. Yo lo noté. Todos lo notamos. No había maquillaje ni truco para disimular lo que llevaba por dentro. Ese día no bromeó con nadie. No quiso vestuario. No quiso probar la escena. Ni siquiera quiso esperar bajo la sombra del set. Solo se quedó ahí. Sentado, mirando la nada. La cámara lo mostraba sentado en la escalerita, donde usualmente conversaba con la Chilindrina. Pero ahora él estaba solo. Muy solo. La Chilindrina, de hecho, se encontraba detrás de una columna, observándolo con un miedo que rompía por completo la ilusión del programa. Papi. Susurró ella. Don Ramón no respondió. Ni siquiera parece haberla escuchado. Solo apretó los puños. Solo respiró hondo. Solo cerró los ojos un instante. Demasiado largo. Entonces la cámara hizo algo que me estremeció. Acercó el lente como si fuera un testigo incómodo, y don Ramón abrió los ojos de golpe, como si hubiese sentido la presencia de alguien detrás de la cámara misma. No graben esto. Dijo. Su voz no fue agresiva. Fue un ruego. Un pedido sincero. Pero nadie le contestó. El narrador intervino, acelerado. Yo estaba sosteniendo el micrófono. Cuando lo escuché. Cuando lo vi así. Quise cortar la grabación. Quise hacerlo. Pero el director no me dejó. Dijo que él solo estaba entrando en personaje. Que era normal. Que no me pusiera nervioso. Nadie lo escuchó. Nadie quiso verlo. La cámara registraba algo más que actuación. Captaba un deterioro palpable, un cansancio que ya no era ficción. En ese momento apareció el señor Barriga, cargando una carpeta y acompañado por Ñoño. Pero su personaje tampoco actuaba como siempre. Estaba tenso. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a don Ramón, que no encajaba con la comedia. Ramón. Hablamos de esto ayer.
dijo, con un tono casi paternal. Don Ramón levantó la cabeza, pero no con desafío. Lo hizo con la resignación de alguien que escucha una sentencia. No puedo pagarte hoy, susurró. El señor Barriga cerró la carpeta. Ñoño lo miró con una expresión que jamás habría salido en un episodio infantil. Pena genuina. No vine a cobrar, respondió él. Vine a ver cómo estabas. La cámara entonces tembló. Literalmente. Como si quien filmaba hubiera dado un paso hacia atrás. Y el narrador añadió, ya con la voz quebrada. Fue ahí cuando lo supe. Ese día no estaban grabando un episodio. Ese día estaban tratando de sostener algo que se estaba rompiendo. Algo que ya no podía sostenerse. La escena terminó de pronto en una distorsión espesa, como si la cinta misma se negara a seguir mostrando lo que ocurría. Cuando volvió la imagen, el patio estaba vacío nuevamente. Solo una sombra permanecía cerca del barril. Sentada en el suelo. La sombra de la Chilindrina. La niña lloraba en silencio. No lloraba como personaje. No chillaba. No pataleaba. Solo lloraba como una hija que no sabe cómo salvar a su padre. Y entonces, por primera vez, escuché la pregunta más dolorosa del episodio. ¿Por qué nadie ayuda a mi papi? La imagen se oscureció lentamente. El narrador respiró hondo. Y dijo. Porque todos llegamos demasiado tarde. La oscuridad que cubrió la pantalla no fue inmediata. Se desvaneció poco a poco, como si la cinta durara en revelar lo que venía después. Cuando la imagen regresó, ya no estábamos en la vecindad. Estábamos en un cuarto estrecho, mal iluminado, con paredes desniveladas y un único foco colgando del techo, que oscilaba con un vaivén lento y nauseabundo. Era un camerino, pero no uno preparado para televisión. No tenía espejos iluminados ni vestuarios ordenados. Parecía más bien un almacén reacondicionado, un sitio improvisado donde habían colocado una silla, un perchero y una mesita con vasos descartables. Entre ellos había uno lleno a la mitad con un líquido oscuro y otro completamente vacío. En la silla estaba sentado don Ramón. El narrador habló entonces con un tono distinto, más solemne. Era la voz de alguien que por fin se enfrenta a lo que ha intentado reprimir durante años. Ese cuarto. Yo fui uno de los últimos en salir de él. No debí entrar. No era mi lugar. Pero cuando lo escuché, no pude evitarlo. En la pantalla, don Ramón permanecía encorvado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No estaba actuando. La cámara captó su respiración temblorosa, el movimiento nervioso de sus dedos, el temblor apenas perceptible en sus hombros. Estaba cansado. Profundamente cansado. Entonces, sin levantar la vista, murmuró con voz ronca. Esto ya no es gracioso. La frase caló como un cuchillo. No era para la cámara. No era para el público. Era para sí mismo. La puerta del camerino se abrió lentamente y entró el profesor Girafales. No como personaje, sino como hombre. Su postura era rígida, su semblante preocupado. Cerró la puerta detrás de él. Ramón. Empezó, pero su voz se quebró al instante. Esa sola reacción bastó para mostrar que él sabía. Que todos sabían. Y que nadie sabía qué hacer. Don Ramón levantó apenas el rostro. Sus ojos estaban apagados, como si algo se hubiera consumido en ellos desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más creen que puedo fingir? Preguntó con una sonrisa triste, una sonrisa que jamás apareció en pantalla. El profesor respiró hondo. Intentó hablar. No pudo. Solo se acercó un paso, como si temiera que acercarse más pudiera romperlo. De cámara no debería haber estado grabando. El narrador confirmó ese detalle con tono de culpa. Esa escena no estaba en ningún libreto. No pertenecía a ningún episodio. Era un momento privado.
que alguien decidió registrar, quizás sin comprender el peso de lo que captaba. El profesor finalmente habló, en un susurro. No estás solo, Ramón. Pero la respuesta fue inmediata, dura, resignada. A veces, sentirse solo no depende de cuánta gente haya cerca. La cámara tembló suavemente. Era evidente que quien grababa no tenía control absoluto sobre sus manos. La culpa, el miedo o la vergüenza parecían dominarlo. El profesor intentó sentarse frente a su colega, pero don Ramón se levantó con torpeza antes de que pudiera hacerlo. Se sostuvo de la pared para no perder el equilibrio. Era la imagen de un hombre que había llevado demasiado tiempo soportando más peso del que sus hombros podían cargar. Yo sé que no puedo seguir así, dijo, mirando el piso. El foco oscilante proyectó una sombra distorsionada detrás de él, deformándolo en una figura larguirucha y quebrada, como si la propia luz reflejara su estado interno. Ramón, susurró el profesor, con lágrimas en los ojos. No tienes que decidir nada hoy. Él sonrió con amargura. No se trata de hoy. Se trata de todos los días antes de hoy. Hubo un silencio largo. Muy largo. El tipo de silencio que se clava en el pecho. Entonces, sin previo aviso, la imagen saltó. La cinta se interrumpió y regresó a la vecindad. El patio volvía a estar vacío. El narrador tomó un largo respiro. Después de esa conversación, no filmamos nada más. El director suspendió el rodaje. Todos se fueron. Yo también. Aunque no debería haberlo hecho. Dejé mi equipo atrás. Las grabaciones quedaron ahí. Olvidadas. Me dijeron que no volviera. Y no volví. La cámara ahora mostraba un plano fijo del barril del chavo. No había nadie alrededor. El patio estaba silencioso, pero no en calma. Era un silencio de abandono, de un lugar que había sido escenario de risas y ahora solo era un cascarón. La voz del narrador volvió más suave, casi en un lamento. Días después, nos enteramos de lo que todos temíamos. No voy a decirlo, porque no tendría sentido describir algo que no debe mostrarse. Pero sí diré esto. Fue real. No parte del programa. Fue real. La cámara se acercó al barril, una aproximación lenta e incómoda, hasta que su interior quedó oscuro en pantalla. Y entonces, apareció la chilindrina. Se sentó junto al barril. No miró a la cámara. Solo apoyó la cabeza en sus brazos y dijo con un hilo de voz. Mi papi era bueno. Aunque nadie lo escuchara. Aquella frase no era parte de ningún guión. Era una despedida. La cámara se apagó abruptamente. La cinta siguió rodando unos segundos más, mostrando solo estática. Y después, se detuvo para siempre. El narrador habló una última vez, ahora sin sonido ambiente detrás, como si estuviera fuera del tiempo y del video. Alguien restauró esta cinta años después. No fui yo. Yo ya no podía. Pero ¿quién la envió? Sabía que yo era el único que estuvo ahí. El único que podía contar la verdad. Tal vez quiso que dejara de llevarlo solo. Tal vez quiso liberarse también. Hubo una pausa profunda. Ese episodio no es sobrenatural. No está maldito. Lo aterrador es que es real. Es la prueba de cómo a veces la gente que más nos hizo reír estaba luchando con algo que el mundo decidió no ver. Se escuchó un suspiro. Y yo viví lo suficiente para contarlo. Para que nadie olvide que ese día, en esa vecindad, no falló un actor. Fallamos todos. La pantalla quedó completamente negra. Y esta vez, no volvió nunca más. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.